Jóvenes y señoritas estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este ciclo de videoconferencias del curso de neuroanatomía. Esta semana estaremos hablando acerca del desarrollo del sistema nervioso. Para iniciar, hablaremos respecto de la formación del tubo neural. Debo señalar, sin embargo, que para poder comprender mejor esta parte se debe de tener los conocimientos básicos sobre embriología. A inicios de la tercera semana de desarrollo, el embrión ya posee las tres capas germinativas, las cuales son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Formación de la notocorda. Ocurre a inicios de la semana 3 del desarrollo embrionario. Las células prenotocordales se invaginan desde la fosita primitiva, migran cefálicamente hacia la lámina precordal, la que se encuentra ubicada al lado de la membrana bucofaríngea, formándose de esta manera la placa notocordal. La notocorda definitiva se forma porque las células de la placa notocordal van a proliferar y se desprende del endodermo, creando un cordón. El principal rol de la notocorda es la inducción de la formación del sistema nervioso. Esto lo hace a través de las moléculas que actúan sobre el ectodermo cercano, formando el neuroectodermo. El tejido embrionario que se encuentra alrededor de la notocorda, en este caso el mesodermo, va a formar a las vértebras, donde en el adulto existen restos de notocorda a nivel del núcleo pulposo de los discos invertebrales. Veamos de qué manera se forma ahora el tubo neural. Tenemos que tener claro el concepto de neurulación, el cual va a comprender los procesos desde la inducción notocordal hasta el cierre del neuroporo caudal. Todo este proceso comienza su desarrollo en la tercera semana, en la línea media de la región dorsal del embrión entre la membrana bucofaríngea y la fosita primitiva, donde la notocorda en desarrollo más el mesodermo adyacente van a estimular al ectodermo para que éste pueda diferenciarse, donde éste se va a engrosar, formando así la placa neural. En el día 18 del desarrollo, los bordes laterales de la placa neural se van a elevar y formar los pliegues neurales. La porción media entre ambos pliegues se conoce con el nombre de surco neural. Hacia el final de la tercera semana, que es clave en todo este proceso, los pliegues neurales se van a elevar aún más, se van a acercar y se van a fusionar de manera irregular en la línea media, formando de esta manera el tubo neural. Esta fusión va a comenzar en la región cervical y sigue desde la parte cefálica y caudal. Mientras ocurre la fusión, los bordes libres del ectodermo superficial se van a separar del tubo neural, formándose el epitelio epidérmico. La fusión de los pliegues neurales no ocurre simultáneamente. La luz del tubo comunica con la cavidad amniótica a través de los neuroporos craneal y caudal. El cierre del neuroporo craneal se cierra aproximadamente en el día 25 y el neuroporo caudal se cierra aproximadamente en el día 27. Ambos cierres van a coincidir con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el tubo neural. Cuando los pliegues neurales se acercan en la línea media para fusionarse, un grupo de células neuroectodérmicas ubicadas en las crestas de cada pliegue neural pierden su afinidad con las células de la vecindad. Esta migración activa de las células de la cresta neural hacia el mesodermo adyacente transforma el neuroectodermo en una masa aplanada e irregular que rodea al tubo neural. Lo que dará origen, este grupo celular de las crestas neurales, lo puede ver aquí. ¿Cuáles van a ser estos derivados de las crestas neurales? Luego del cierre completo del tubo neural, comienza el desarrollo de la región caudal del tubo, mediante procesos de canalización y diferenciación regresiva.
Como remanentes de estos procesos quedan el ventrículo terminal y el filum terminale. El extremo craneal se va a dilatar y se forman 3 vesículas encefálicas primarias, las cuales son las siguientes: el prosencéfalo, llamado también cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el romboencéfalo o cerebro posterior. En el día 29 del desarrollo, el prosencéfalo se va a dividir en 2 vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, sin embargo, continúa igual, y el romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El tercio caudal del tubo se va a alargar y disminuir su diámetro formando la médula espinal. El neurocele, cavidad del tubo neural, se va a estrechar y dará lugar a la formación del canal central o del epíndimo de la médula espinal, la que va a continuar con las cavidades de los ventrículos encefálicos. En resumen, en conclusión, el día 19 se va a producir la formación de la placa neural. Estamos hablando el día 19 del desarrollo embrionario. El día 20 se formará el surco neural. El día 23 el proceso de cierre del tubo neural tendrá lugar. El día 25 se cierra el neuroporo craneal, esto es en la parte superior, y el día 27 el neuroporo caudal en la parte inferior. Mientras que el día 28 el estadio de 3 vesículas, es decir, la aparición del prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Mientras que el día 29 el estadio de 5 vesículas. ¿Cuáles son estas? 1 el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y 5 el mielencéfalo. Muy bien, de esta manera hemos visto cuál ha sido o de qué manera se desarrolla el tubo neural, ¿no? La notocorda, y obviamente ambos procesos van a contribuir más adelante con el desarrollo total del sistema nervioso, del cual estaremos hablando más adelante. Bien, jóvenes y señoritas, vamos a compartir seguidamente un video acerca del sistema nervioso para poder ver cuáles son sus partes anatómicas, así que les pido presten muchísima atención. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema nervioso y sus diferentes partes anatómicas. Entonces, como su nombre indica, es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y su unidad básica, su tipo celular básico, son las neuronas. Aquí podemos ver una neurona. En esta neurona consta de un cuerpo celular, lo que se llama el soma, que tiene su núcleo, en fin, una estructura celular normal, pero que tiene unas características especiales. Tiene las dendritas que llevan la información hasta este cuerpo celular, hacia el soma, y a partir de este surge el axón, a través del cual se van transmitiendo los impulsos nerviosos para llegar a unas dendritas finales o teledendritas que a través del espacio sináptico lo que harán será conectar con las dendritas de la neurona siguiente, y así se va transmitiendo el impulso nervioso. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde esta información que llega se procesará, se coordinará, se integrará y al final elaborará unas respuestas, unas órdenes que se enviarán a través de otros cables hacia lo que llamamos efectores externos o internos que lo que harán serán obedecer a estas órdenes. O sea, sería toda esta maraña de cables. Entonces, el sistema nervioso central sería este ordenador central que estamos representando aquí, y el sistema periférico sería toda esta maraña o red o telaraña de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. Y esta metáfora nos sirve para introducir las dos principales partes del sistema nervioso, que ya las he dicho: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso hacia la que llega información y es a partir de la que sale la información. Procesa toda esta información y genera órdenes. Entonces, como se puede ver en esta imagen, consta de dos partes fundamentales: encéfalo y médula espinal.
Aquí empezaremos por el encéfalo. En la imagen lo han dividido en varias partes para que se vea con mayor claridad. Sería el cerebro, que es la parte más grande, después el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo a su vez se puede dividir en tres partes también, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que en la imagen la protuberancia la llaman puente de Barolio. Al tronco encefálico también se le puede llamar tallo encefálico, y a veces se utilizan diferentes nombres. Aquí a la derecha podemos ver una imagen un poquito más compacta de lo que es el encéfalo, que está protegido por el cráneo, y si nos centramos en el cerebro, como podemos ver, esta imagen consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo, lo estamos viendo desde arriba, que están separados por una cisura, y la superficie se llama corteza cerebral y se pueden ver unos pliegues que se llaman circunvoluciones cerebrales. Es donde están las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebelo, como se ve en la imagen anterior, está en la parte postero inferior, debajo del cerebro hacia atrás, y tenemos el tronco del encéfalo al final, que será el que conecta con la médula espinal. Hemos dicho que constaba de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Después está la médula espinal, que es este cordón nervioso, está protegido por la columna vertebral, va concretamente por el conducto vertebral, que es una superposición de los agujeros vertebrales. Ya expliqué en los vídeos sobre la columna lumbar, hago una introducción al tema. El cuerpo vertebral está por la parte de delante y sirve para comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo y información desde el encéfalo a el resto del cuerpo, y como podemos ver en la imagen, pues consta de una parte cervical, dorsal, otra lumbar y otra sacra. Y tenemos el sistema nervioso periférico. Es el que conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo, con los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central a la periferia. Como su mismo nombre indica, pues va hacia la periferia, es decir, hacia las zonas distales del organismo. Cuando hablamos de distal, queremos decir que se aleja, que está distante de la parte central del cuerpo, y proximal es que está próximo al centro del cuerpo. Por eso decimos que el sistema nervioso central es proximal y el periférico es distal. Entonces, las estructuras fundamentales del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los ganglios. ¿Qué son los nervios? Son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Y los ganglios son acúmulos de somas de las neuronas, de cuerpos neuronales. En la imagen podemos ver una representación de este sistema nervioso periférico, una representación sencilla, concretamente del que sale de la médula espinal. En la parte superior habría una parte del sistema nervioso periférico que sale del encéfalo. En realidad, de la parte superior, desde el encéfalo, salen 12 pares de nervios craneales, los conocidos como los 12 pares craneales, porque salen fuera del cráneo, como se puede ver en esta imagen, que es una imagen en la que vemos el encéfalo desde su base. Y de la médula espinal salen 31 pares de nervios, que son los que se pueden ver aquí en la imagen, de forma esquemática. 31 pares de nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico, salida o entrada en el sistema nervioso central, hacemos un corte horizontal a nivel de médula espinal. Podemos ver que hay en el interior de esta médula espinal una parte más gris, una sustancia gris que tiene esta forma de H. Podemos ver las columnas grises, hay una columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados, tienen una especie de forma de H. Con el canal central de la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior, ya sería sistema nervioso periférico, y de la columna anterior, o sea, de la que está delante, saldría la raíz anterior, que también es sistema nervioso periférico, y que después se fusionarán. En la raíz posterior podemos ver un ganglio nervioso, que a estos ganglios espinales se les llaman ganglios sensitivos. Ya hemos dicho que era un conjunto de cuerpos neuronales. Se les llama sensitivos porque por esta raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial, es decir, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes, es decir, que llevan órdenes o información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Para
acordarme, yo recuerdo que eferente me recuerda a descendente, hay una E en los dos casos, o sea que desciende del sistema nervioso central, y esto me sirve de regla mnemotécnica para distinguir entre aferente y eferente. Y para acordarme del significado de aferente, me fijo en que aferente empieza por A, igual que ascendente, es decir, que asciende hacia el sistema nervioso central. Son pequeños trucos que pueden ser útiles para acordarse del significado de estos términos. Al final, estas dos raíces se fusionan en un mismo nervio, que será un nervio mixto que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes. Es decir, información que va hacia el sistema nervioso central, aferente, o que sale del sistema nervioso central, eferente. Entonces, en cuanto a ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico, tenemos estos que hemos comentado, los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, que tienen estos cuerpos celulares de las neuronas, que son de tipo aferente, como hemos dicho antes, que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Además tenemos también los ganglios vegetativos u autonómicos, que tienen también cuerpos celulares de nervios del sistema nervioso autónomo, que después explicaré. Y por último también los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que ya hemos comentado antes. Hasta aquí estos conceptos anatómicos. Hay también otro concepto que me interesa repasar, que es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Y sustancia blanca qué es? Pues son el acúmulo de axones y de dendritas. ¿Y dónde se localizan esta sustancia blanca y sustancia gris? Pues esta sustancia gris es periférica a nivel del cerebro, en cambio a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal es central, como podíamos ver en la imagen anterior de la sección horizontal por la que he ilustrado el origen de los nervios espinales. En cambio, la localización de la sustancia blanca en el sistema nervioso central es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y en la médula. En cambio, el sistema nervioso periférico, ya lo he comentado antes, que el acúmulo de cuerpos neuronales son los ganglios, en cambio, el acúmulo de axones y de dendritas sería lo que forman los nervios. Hasta aquí hemos hablado de las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. Ahora me gustaría comentar rápidamente cómo se divide el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al sistema nervioso central y que salen del sistema nervioso central, como ya habíamos explicado antes. Y también ambos tienen presencia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Es decir, no son parte del sistema nervioso periférico como en algunos sitios se puede leer o ver. Hay que pensar que la división en sistema nervioso central y periférico es una división que hacemos desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo es una división que hacemos desde el punto de vista fisiológico o funcional. Son visiones distintas de lo mismo. Dicho esto, el sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Podemos decir que tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, con la vista, oído, olfato, gusto, y unas vías aferentes sensitivas, que son el tacto fino y grueso, todo el tema propioceptivo, es decir, el que nos indica la posición del cuerpo, las articulaciones, tono muscular, tendones, nos dice en qué posición tenemos el cuerpo. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que se corresponde con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados esqueléticos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es el que está relacionado con las situaciones de alerta, con la respuesta de lucha y huida, el fight and flight response. Su neurotransmisor es la noradrenalina, es el que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el opuesto, se equilibra con el anterior y este está relacionado con las situaciones de relajación. Es el de la respuesta descansa y digiere, el rest and digest. Es el que hace que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular y el que hace que aumente la digestión. Y su neurotransmisor principal es la acetilcolina, curiosamente igual que el sistema nervioso somático. Y para finalizar, remarcar que todas estas divisiones y distinciones que hacemos son clasificaciones que usamos los seres humanos para podernos entender y comunicar, pero en realidad la realidad es mucho más compleja, y en la vida real todas estas divisiones y funciones se solapan entre sí. No solo estas de las que hemos hablado, del sistema nervioso, sino también con el sistema endocrino, el digestivo, etc. Entonces, este vídeo ha sido una introducción al sistema nervioso, pero espero que haya sido
parecido útil y que te haya gustado. Recuerda hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Muchas gracias. Muy bien, a continuación hablaremos un poco acerca de las neuronas después de haber visto este video acerca del sistema nervioso. Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya función principal es la excitabilidad. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, entre ellas o con otros tipos celulares como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Están altamente diferenciadas. La mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada la madurez. Sin embargo, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Por ejemplo, presentan un cuerpo celular llamado soma, una o varias prolongaciones cortas que generalmente van a encargarse de transmitir impulsos hacia el soma celular llamados dendritas, y una prolongación larga llamada axón o cilindroeje, el cual conduce los impulsos desde el soma hacia otras neuronas. Las neuronas se van a originar mediante un proceso llamado neurogénesis. En los seres adultos, este proceso fue descubierto apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema, una capa formada de los núcleos de las células de Schwann. Desde el punto de vista morfológico, podemos decir que una neurona típica consta de un núcleo voluminoso central situado en el soma, un pericáneo que alberga los organismos celulares típicos de cualquier célula eucariota, y neuritas, que emergen del pericardio. Presenta un núcleo, como ya lo dijimos, un pericardio, la dendrita y el axón. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar hasta los botones terminales, que se pueden conectar con otra neurona, fibras musculares o glandulares. La conexión entre una neurona y otra neurona se denomina sinapsis. Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del sistema nervioso: el sensitivo, el motor e integrador o mixto. De esta manera, un estímulo que es captado en alguna región sensorial entrega cierta información que es conducida a través de las neuronas y es analizada por el componente integrador, el cual puede elaborar una respuesta, cuya señal es conducida a través de las neuronas. Dicha respuesta es ejecutada mediante la acción motora, como la contracción muscular, o puede estar seguida de una secreción glandular. ¿Qué más podemos hablar acerca de las neuronas? Vamos a ver cómo se lleva a cabo la interacción entre neuronas. Dice, el sistema nervioso procesa la información siguiendo un circuito más o menos estándar. La señal se inicia cuando la neurona sensorial recibe un estímulo externo. Su axón se denomina fibra aferente. Esta neurona sensorial va a transmitir una señal a otra aledaña, de modo que acceda un centro de integración del sistema nervioso del animal. Las interneuronas situadas en dicho sistema transportarán la señal a través de la sinapsis. Finalmente, si debe existir respuesta, se excitan neuronas eferentes que controlan músculos, glándulas y otras estructuras anatómicas. Las neuronas eferentes y aferentes, junto con las interneuronas, van a constituir un circuito neuronal.
Las señales eléctricas no constituyen en sí mismas información. La neurociencia actual ha descartado que las neuronas básicamente sean algo así como líneas telefónicas de transmisión de señales eléctricas. En cambio, caracterizan el estado de activación de una neurona. Las neuronas se van a agrupar dentro de circuitos neuronales y la señal eléctrica, que propiamente es un potencial eléctrico de una neurona, se ve afectada por las neuronas del circuito a las que está conectada. El estado de una neurona dentro de un circuito neuronal cambia con el tiempo y se ve afectada por tres tipos de influencias: las neuronas excitadoras del circuito neuronal, las neuronas inhibidoras del circuito neuronal y los potenciadores externos, que tienen su origen en neuronas sensoriales. Velocidad de transmisión del impulso. El impulso nervioso se transmite a través de las dendritas y el axón. La velocidad de transmisión del impulso nervioso depende fundamentalmente de la velocidad de conducción del axón. Las dendritas son fibras nerviosas de una neurona que van a recibir los impulsos provenientes de otras neuronas. Los espacios entre un axón y una dendrita se denominan espacio sináptico o hendidura sináptica. En las grandes neuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal, la velocidad de conducción axonal puede alcanzar hasta 100 metros por segundo a 120 metros por segundo. Si consideramos que una persona normal puede llegar a medir hasta 2,25 metros de altura, el impulso eléctrico le tomará únicamente 18,75 milisegundos en recorrer desde la punta del pie hasta el cerebro. ¿De qué manera se clasifican las neuronas? Aunque el tamaño del cuerpo celular posee o puede ser desde 5 hasta 135 micrómetros, las prolongaciones o dendritas pueden extenderse a una distancia de más de 1 metro. El número, la longitud y la forma de ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas. Veamos cuáles son estas neuronas según la forma y el tamaño. Según la forma y el tamaño de las prolongaciones, las neuronas se pueden clasificar de la manera siguiente: poliédricas, como las motoneuronas del asta anterior de la médula; fusiformes, las que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral; estrelladas, como las neuronas aracniforme y estrelladas de la corteza cerebral y las estrelladas en cesta y Golgi del cerebro, del cerebelo; esféricas, en ganglios espinales, simpáticos y parasimpáticos; piramidales, presentes en la corteza cerebral. También existe otra clasificación según la polaridad, y así podríamos tener, por ejemplo, las unipolares, las bipolares, las multipolares y las pseudo-unipolares o monopolar. Según las características de las neuritas. De acuerdo a la naturaleza del axón y de las dendritas, clasificamos a las neuronas en axón muy largo, axón corto, sin axón definido, isodendríticas, idiodendríticas y alodendríticas. Según la función, las podríamos clasificar en motoras, sensoriales y interneuronas. Muy bien, jóvenes señoritas, ese ha sido de alguna manera un pequeño alcance acerca de las neuronas. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a reforzar este tema de las neuronas observando un video acerca de las neuronas y los neurotransmisores. Espero que sea de su agrado. El cerebro es una fábrica química gigante, produciendo moléculas en diferentes lugares. Estas sustancias químicas han hecho mucho para explicar el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Radican dentro de las células del cerebro, las neuronas, cuyas ramificaciones se conectan y se comunican con otras células. Las sustancias químicas son almacenadas en sacos ubicados en la terminación de una ramificación neuronal,
el lugar de la sinapsis, el espacio donde una neurona le manda su mensaje a la siguiente. Una carga eléctrica libera a las moléculas químicas de sus tanques de almacenamiento y viajan a través de la sinapsis a la neurona conectada. Las neuronas platican constantemente en su lenguaje único de electricidad y química. Hay 100.000 millones de ellas en el cerebro y forman miles y miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación de neurona a neurona sirve de base a toda actividad cerebral. Es un mecanismo simple que cuando es multiplicado billones de veces se vuelve asombrosamente complejo. Cuando una neurona dispara un impulso eléctrico, este viaja a través de una fibra llamada el axón, hasta que alcanza la terminación de su línea, donde están almacenadas las moléculas químicas. El impulso eléctrico activa las transmisiones químicas. Las moléculas que cruzan la sinapsis bombardean a la neurona receptora, la cual tiene receptores especiales preparados para unirse a ellas, como un candado con su llave. Las moléculas que viajan de una neurona a la siguiente son llamadas neurotransmisores. Hasta ahora hemos identificado a unas 50 de ellas en el cerebro: la sustancia P, la noradrenalina, endorfinas, la dopamina. Podría haber muchas más. Lo que los investigadores están descubriendo es que los neurotransmisores modifican e incluso dan forma al comportamiento humano. Unos cuantos en particular están ayudando a los científicos a entender las bases biológicas de la tristeza y la alegría, el amor y la violencia, y la forma en que vemos el mundo a través de un espectro humano particular. Uno de estos se llama serotonina. La serotonina es el caballo de carga del cerebro. Tiene diferentes papeles en distintos lugares en todo el cerebro. Entre otras cosas, controla el estado de ánimo, el apetito, la memoria y el aprendizaje. Además de la serotonina, hay otro neurotransmisor principal llamado dopamina, que regula la actividad de nuestros cerebros. Al igual que la serotonina, la dopamina actúa como inhibidor, disminuyendo la actividad, para que no nos abrumemos, para que permanezcamos enraizados firmemente al mundo que conocemos. Como todos los neurotransmisores, la dopamina viaja por senderos especiales en el cerebro. Estos caminos se extienden hacia diversas áreas, donde la dopamina juega diferentes papeles. Por ejemplo, los investigadores han hecho mapas de varias proyecciones de dopamina hacia los ganglios basales, el área resaltada en rojo y amarillo. Los ganglios basales están localizados en el interior del cerebro. Y estudios de los ganglios basales muestran que están en el área crítica para realizar movimientos suaves y controlados. Cuando la dopamina no llega a esta área, el mal de Parkinson se instala. La gente con este mal pierde su habilidad para iniciar y controlar el movimiento. Cuando nos enamoramos, una oleada de dopamina corre por el cerebro. Es la dopamina la que hace sentirnos bien en el mundo, que nos hace sonreír a extraños. Otra sustancia química, la noradrenalina, está involucrada también. Conforme flujos de noradrenalina fluyen por el cerebro, estimulan la producción de adrenalina en el cuerpo. Esto explica el conocido corazón acelerado, las palmas sudorosas y las mejillas sonrojadas que acompañan a un nuevo amor. Añada otra sustancia química más a la mezcla, la feniletilamina, la cual es también un ingrediente natural del chocolate,
y pronto estamos en un estado de alegría. Juntas, estas sustancias químicas crean una poción de amor tan poderosa que algunas veces pasan por encima de la actividad del cerebro que gobierna la lógica, y a veces nos llevan más allá de los límites. ¿Pero por qué? Bueno, una explicación es que estas sustancias químicas juegan un papel crítico en el sistema límbico, la morada de las emociones. Hay un cambio en el equilibrio de la fuerza del cerebro. El sistema límbico toma el mando en cierto sentido. Hay menos integración con la corteza, que piensa más. Es por eso que a veces elegimos a alguien que no es para nosotros. Pero este alimento químico finalmente se acaba. Las oleadas se terminan. ¿Qué pasa entonces? Los efectos de la oxitocina fueron mostrados dramáticamente en experimentos recientes en la Universidad de Maryland. Estos son ratones de las praderas, roedores que viven en unidades familiares. La pareja reproductora es estrictamente monógama. Los ratones de las praderas forman parejas de por vida. Por otro lado, sus primos, los ratones de las montañas, son más libres. Son criaturas bastante promiscuas. El compromiso no significa nada para ellos. Aunque estas dos especies parecen iguales, sus cerebros difieren de manera significativa. Las áreas en verde contienen receptores para la oxitocina. Los receptores verdes de oxitocina del ratón orientado a la familia se muestran a la izquierda. A la derecha, el ratón menos comprometido no puede competir. Las nítidas diferencias se vuelven aparentes en el comportamiento de las dos especies cuando los jóvenes recién nacidos son separados de sus madres. El ratón de la montaña, con menos receptores de oxitocina, es indiferente a sus hijos. Tampoco los pequeños sienten un fuerte apego a su madre. Luego, la ratona de la pradera es apartada de sus pequeños. El apego es ya evidente. Cuando es puesta de vuelta en su jaula, la ratona de la pradera corre rápidamente hacia sus crías para cubrirlas y protegerlas. Por supuesto, todo esto que decimos acerca de la oxitocina y la dopamina no suena muy romántico. Algunos podrían arguir que se deje al amor en paz, fuera de las manos de la ciencia. Muy bien, continuando con esta breve videoconferencia, hablaremos ahora acerca de la sinapsis. La sinapsis es la unión intercelular especializada entre neuronas, ya sea entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora, o entre una neurona y una célula efectora. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso, que se inicia con la descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, es decir, en la célula emisora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, es decir, la conexión con la otra célula, la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos. A estos compuestos químicos se le denominan neurotransmisores, los cuales ya lo hemos visto y hablado en clase, ¿no? Incluso hemos visto la clasificación y los efectos que tiene pues en el organismo, que se van a depositar en la hendidura o el espacio sináptico, ¿no? El espacio sináptico es el espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica o la neurona receptora. Estas sustancias segregadas o neurotransmisores como la noradrenalina y la acetilcolina, entre otros, son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula postsináptica. ¿Qué más podemos hablar acerca de la sinapsis? Podemos hablar acerca de los tipos de sinapsis, por ejemplo. Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, de las cuales también ya hemos estado viendo en clase, ¿no? Clases de transmisión sináptica. Van a existir exactamente tres clases de transmisión sináptica. ¿Cuáles son? La transmisión excitadora, que es aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción
La segunda es la transmisión inhibidora, que es aquella que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Y por último, la transmisión moduladora, aquella que cambia el patrón y o la frecuencia de la actividad producida por las células involucradas. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué patologías, por ejemplo, afectan a la sinapsis? Afectan, por ejemplo, el Parkinson, que viene a ser un trastorno degenerativo neuronal situado en la sustancia negra. Estas se encargan de producir dopamina, que es un neurotransmisor fundamental para que el movimiento del cuerpo se realice correctamente. Cuando no se dispone de la dopamina suficiente, se presentan los síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Otra de las enfermedades que afectan la sinapsis viene a ser la epilepsia, ¿no? Que es una crisis recurrente de descargas entre impulsos inhibidores e excitadores. Esta inhibición recurrente puede ocurrir cuando una neurona principal hace sinapsis con otra neurona inhibidora. El estado de hiperexcitable resulta del incremento de un neurotransmisor excitador sináptico. Otra de las enfermedades viene a ser el Alzheimer, ¿no? Que viene a ser un proceso degenerativo de las neuronas de la corteza cerebral que es irreversible hasta el momento. Entonces, esto ha sido de manera breve una explicación acerca de lo que viene a ser la sinapsis. Bien, a continuación les quiero compartir un video muy interesante acerca de la neurogénesis en el cerebro adulto, ¿no? De alguna manera, este video explica el mito de la regeneración de las neuronas en los cerebros adultos. Mucha gente piensa y cree hasta ahora que las células neuronales, o en este caso células nerviosas, no tienen la capacidad de regeneración, ¿no? Y en este video apreciamos justamente los sustentos o los argumentos a través de los cuales nos manifiestan que las neuronas adultas sí se pueden y tienen la capacidad de regeneración. Neurogénesis en el cerebro adulto. Hasta hace pocos años se creía que la neurogénesis, es decir, la generación de neuronas, solamente ocurría durante el embarazo. También se creía que la cantidad de neuronas con las que nacíamos se mantenía constante hasta los 35 años, edad en la que se comenzaban a degenerar y a morir como parte del proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, hallazgos recientes confirmaron que en el cerebro humano adulto sigue ocurriendo la neurogénesis, concretamente en el bulbo olfatorio y en el hipocampo, implicado en la memoria. Cada uno tiene su propio nicho de proliferación, en donde unas células conocidas como células madre o troncales siguen generando neuronas nuevas. Las células madre o troncales se distinguen por tres cualidades esenciales. La primera es que tienen la capacidad de autorrenovarse. Esto significa que se multiplican indefinidamente generando más células troncales mientras permanecen en el nicho de proliferación. La segunda cualidad de las células troncales es que son progenitoras de las células de los tejidos del cuerpo. Se pueden clasificar por su capacidad como células troncales embrionarias, capaces de generar los más de 200 tipos de células que conforman al cuerpo humano. Tras muchas divisiones, de estas células troncales embrionarias surge otro grupo de células troncales con menor capacidad, especializadas en generar los diferentes tipos celulares de un órgano concreto. Este tipo de células son las que se encuentran en el cuerpo humano adulto y se les conoce como células troncales adultas. Por ejemplo, las células troncales del nicho de proliferación del bulbo olfatorio de un adulto únicamente pueden generar o a las neuronas o a unas células encargadas de dar soporte y protección a las neuronas, llamadas glías. La tercera cualidad de las células troncales es su capacidad de diferenciación. Esto significa que cuando el bulbo olfatorio necesita células nuevas, envía señales químicas a su nicho de proliferación, de donde salen células que en el camino se van diferenciando en neuronas o en glías. Al llegar a su destino, ya tienen por completo la forma y la función de las células que reemplazarán.
Es importante mencionar que las neuronas no funcionan como entes aislados, sino en red. En las regiones del cerebro en donde no existe la regeneración neuronal, cuando muere una neurona, deja un espacio que interrumpe la comunicación con las neuronas aledañas, provocando que a su vez se degeneren progresivamente. Esto ocurre como parte del proceso natural de envejecimiento del cerebro humano adulto, pero cuando las neuronas se enferman, el deterioro es más rápido. Los investigadores que estudian a las células madre han logrado en el laboratorio aumentar la capacidad de las células troncales adultas, entre otras cosas, para desarrollar terapias de reparación de tejidos dañados. Se ha encontrado que si al tejido lesionado de la espina dorsal se le aplica células troncales del bulbo olfatorio previamente cultivadas en el laboratorio, el paciente recupera sensibilidad y movilidad en las extremidades del cuerpo. Con terapias similares para enfermos de Parkinson, existe cierto grado de éxito a nivel experimental. Los investigadores consideran que en un futuro próximo, con el uso de células troncales adultas, habrá grandes avances en el tratamiento de enfermedades incurables, incluyendo las neurodegenerativas, tales como la corea de Huntington, el Parkinson, así como en lesiones en la médula espinal y en el cerebro debido a accidentes vasculares. Y bien, después de haber visto el video acerca de la regeneración neuronal en el cerebro adulto, quiero invitarlos a ver por último un video acerca del ácido fólico y la importancia que tiene este en la formación y el desarrollo del sistema nervioso desde el embarazo hasta el nacimiento, ¿no? Bastante importante, como ya lo hemos visto incluso en clase, y también hemos podido observar cuáles son de alguna manera los efectos de la falta de consumo de ácido fólico durante el embarazo. De esta manera, jóvenes y señoritas, vamos a cerrar la videoconferencia correspondiente a esta semana. Espero que haya sido de su agrado y de existir algunas dudas, comentarios, sugerencias, los espero en la tutoría correspondiente a fin de poder de alguna manera salvar estas inquietudes. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hola, mi nombre es Belsi González. Yo trabajo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. ¿Sabía usted que con tomar una vitamina todos los días puede ayudar a reducir el riesgo de tener un bebé con ciertos defectos de nacimiento? En solo unos minutos le explico la importancia de tomar ácido fólico para prevenir algunos defectos de nacimiento. El ácido fólico es una vitamina B, B9, que las mujeres que puedan quedar embarazadas deben tomar todos los días antes y durante el embarazo para ayudar a reducir el riesgo de tener un embarazo afectado por un defecto de nacimiento grave. El cerebro y la columna vertebral de un bebé se desarrollan de una parte del embrión o feto llamada el tubo neural. Cuando hay un defecto en el tubo neural, se afecta el desarrollo de estas dos partes del cuerpo, el cerebro y la columna vertebral. Dos tipos de defectos del tubo neural son la anencefalía y la espina bífida. La anencefalía afecta el desarrollo del cráneo y del cerebro. La espina bífida ocurre cuando la columna vertebral no se cierra correctamente durante el desarrollo del bebé. Los defectos del tubo neural ocurren en las primeras semanas del embarazo, cuando se forman el cerebro y la columna vertebral. La mitad de los embarazos no son planificados, por lo tanto, en muchos casos, el cerebro y la columna vertebral se forman mucho antes de que usted sepa que está embarazada. Estos defectos afectan aproximadamente 3,000 embarazos cada año en los Estados Unidos. Tomando 400 microgramos de ácido fólico todos los días es una forma en la que puede asegurarse de tener la cantidad de ácido fólico que su cuerpo necesita para ayudar a prevenir estos defectos de nacimiento graves. Muchas mujeres creen que por ya haber tenido un bebé sin defectos de nacimiento no tienen que preocuparse. Pero cada embarazo es diferente y para cuando usted se entere de que está embarazada,
es posible que el cerebro y la columna vertebral de su bebé ya estén formados. Muchos embarazos afectados por la anencefalía terminan en aborto involuntario y los bebés que sí nacen con este defecto mueren poco después del nacimiento. La espina bífida es más común que la anencefalía. Esta causa pérdida de movimiento en las piernas, lo que se conoce como parálisis. Muchos niños con espina bífida que cuando son pequeños pueden caminar con un andador, muletas u otro tipo de ayuda, pueden necesitar una silla de ruedas a medida que van creciendo, ya que no tienen la fuerza en las piernas para sostener su peso y tamaño. Aunque los defectos del tubo neural pueden afectar cualquier embarazo, hay algunas mujeres que tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado por estos defectos. Por ejemplo, si ya tuvo un embarazo afectado por un defecto del tubo neural, usted tiene un mayor riesgo de que esto le vuelva a ocurrir. Hable con su doctor acerca de tomar una cantidad mayor de ácido fólico. Ciertos medicamentos, tales como las medicinas para controlar las convulsiones, pueden afectar el desarrollo del cerebro y la columna vertebral del bebé. Las mujeres con diabetes descontrolada o con sobrepeso también tienen mayor riesgo. Además, varios estudios han demostrado que las mujeres latinas tienen más bebés con algunos defectos de nacimiento del cerebro y la columna vertebral que otras mujeres. Usted necesita 400 microgramos de ácido fólico todos los días antes de quedar embarazada y durante el embarazo. Casi todas las multivitaminas a la venta tienen esta cantidad. Los suplementos de ácido fólico solo contienen ácido fólico y algunos cereales para el desayuno también contienen 400 microgramos de ácido fólico. Es importante leer la etiqueta en la caja para asegurarse de que contenga 100% de ácido fólico. En inglés, el ácido fólico se escribe casi igual que en español, pero invertido, como aparece en la imagen. La primera palabra es folic, F-O-L-I-C, y la segunda, acid, A-C-I-D. Tomar ácido fólico todos los días es muy importante, pero a algunas mujeres se les olvida. Hay ciertas cosas que le pueden ayudar a recordar. Establezca una rutina diaria. Por ejemplo, tome una vitamina todos los días a la misma hora, antes de acostarse o lavarse los dientes. También comer desayuno es algo importante que hacemos para nuestro bienestar. Si le gustan los cereales de desayuno, usted puede consumir el ácido fólico que usted necesita solo con comer una ración. Lea la etiqueta para asegurarse de que contenga 100% de ácido fólico. También, como mencioné antes, estos defectos graves son más comunes entre embarazos de mujeres latinas. Sea usted quien les recuerda a otras mujeres tomar el ácido fólico. Comparta esta información con su mamá, sus amigas, hermanas, hijas, compañeras de trabajo y todas las mujeres que conozca. También hay quien simplemente no les gusta tomar vitaminas. Si las vitaminas le afectan el estómago, trate de tomarlas con las comidas o justo antes de acostarse a dormir. O puede comprar pastillas que contengan solo ácido fólico. Son pequeñas y fáciles de tomar. Si le preocupa que las vitaminas le hagan aumentar de peso, le digo que ningún estudio ha demostrado que el ácido fólico aumente el apetito o el peso. Si usted ya ha tenido un embarazo con defectos del tubo neural, es muy importante saber que usted tiene un mayor riesgo de tener otro embarazo afectado por un defecto del tubo neural. Por esto, tome ácido fólico todos los días, planifique su próximo embarazo
y hable con su doctor antes de quedar embarazada nuevamente. Pase el mensaje, hable con todas las mujeres que conozca acerca de la importancia de tomar 400 microgramos de ácido fólico todos los días.